Buenos días, gente. Fernando Mayorga sumándome al aire de Para Mañana es Tarde. Y como todos los miércoles llega un nuevo episodio de Conurbano Icónico. Esta sección donde recorreremos lugares, personajes o cualquier cosa que destaque a este territorio tan amplio y tan lindo como es el conurbano bonaerense. En el día de hoy vamos a contar una historia que ocurrió en la zona sur del conurbano hace mucho tiempo, pero que involucra a uno de los boxeadores más grandes de todos los tiempos. No queremos hacer una subsección dentro de Conurbano Icónico, pero sería una especie de famosos que pisaron el conurbano. En el capítulo de hoy vamos a hablar del día en que Mohamed Ali comió un asado en Lanús junto con José Ignacio Ruche y Lorenzo Miguel. Ahí viene el campeón. Ahí viene el campeón, la gente comenta, por eso en el barrio vos sos el mejor. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, ganaste en la vida, los vagos te dicen que sos el mejor. Para contar esta historia tenemos que remontarnos hasta finales de 1971 y ubicarnos en el contexto social y político en el que estaba envuelto el país y a la situación que atravesaba la carrera del boxeador. ¿Se les parece una locura que Mohamed Ali estuvo en Lanús comiéndose un asado con dos de los dirigentes sindicales más importantes de la época? Escuchen toda la historia porque hay más elementos que tuvo que vivir el ex campeón mundial en nuestro país. Mohamed Ali todavía no era el campeón indiscutido que luego fue, pero sí era ya uno de los boxeadores que más ruido hacía en la escena del box. Por su historia y sobre todo por su compromiso con los afroamericanos y por ser un ferviente activista en contra del racismo. Ya había decidido convertirse al Islam y se había despojado de su nombre esclavo, que era Cassius Clay. Ya se había negado a alistarse al ejército estadounidense para participar en la guerra de Vietnam. Ya le habían dado los 43 meses de inhabilitación en el boxeo y una pena de prisión de 5 años que nunca cumplió, pero que lo obligó a un largo proceso judicial. Así llegó Mohamed Ali a nuestro país. Ya habían pasado un año de su retorno a los cuadriláteros y ahora buscaba una nueva chance para recuperar los títulos que había perdido en el escritorio. Pero también el boxeador de Kentucky intentaba recomponer su economía, afectada por los 3 años y medio de parate y por los desembolsos que había tenido que hacer para afrontar el juicio por insubordinación militar y el divorcio de su primera esposa. Venía flojo de guita el querido Mohamed. Esa necesidad económica lo trajo a una Argentina convulsionada. Eran tiempos de dictadura en la que el gobierno de facto de la autodenominada Revolución Argentina empezaba a diagramar su retirada y el peronismo, todavía proscripto y con Perón en el exilio, se hacía cada vez más presente y endurecía su posición ante la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, aunque con un desequilibrio y una interna importante entre la rama sindical y las organizaciones juveniles. Con este contexto comienzan las primeras 42 horas de Ali en Argentina. Ali se había embarcado en una gira mundial donde ya había realizado exhibiciones en Europa como Londres o Milán. Por iniciativa de los empresarios Carlos Spadone y Héctor Méndez, amigo de Angelo Dandi, entrenador del ex campeón mundial, es que deciden traer a Mohamed Ali a la Argentina. Llegó el 4 de noviembre por la tarde y se hospedó en el Hotel Alvear. Al día siguiente, por el poco tiempo con el que contaba, la agenda de Mohamed Ali estuvo apretadísima. Brindó una conferencia de prensa en el hotel, compró unos cuadros en la Galería Velázquez en Retiro, visitó la sede del Centro Islámico de la República Argentina en San Cristóbal y hasta participó de la grabación del programa Los 12 del Signo que conducía el astrólogo Orangel, que se emitía por el Canal 9, que era comandado por Alejandro Romay, y en el que el invitado fue interrogado por 12 personalidades del mundo artístico y del espectáculo,
una de cada signo del zodíaco diferente. También fue entrevistado por Osvaldo Soriano y Victoria Walsh, la hija mayor del periodista y escritor Rodolfo Walsh, para el diario La Opinión. En esa entrevista pude rescatar algunas frases muy buenas que dejó Mohamed Ali, como una que dice: los negros necesitan una revolución cultural, de dignidad, de autoconocimiento, de respeto hacia las mujeres. La revolución que necesitan no se gana con las armas, afirmó en esa charla al ser consultado sobre el accionar de las organizaciones Panteras Negras que había en su país. A la noche llegó el momento de brindar las peleas de exhibición que eran el motivo real de su llegada al país. Fue en el estadio de Atlanta donde la concurrencia no alcanzó los números que la organización esperaba. Ali guanteó primero 5 rounds con Jimmy Somerville, uno de sus sparrings, y luego se midió otros 5 asaltos con el marplatense Miguel Ángel Páez, que en ese momento era campeón argentino pesado. De todos modos, la exhibición de Ali no conformó al público, que ya venía medio enojado por la pasividad que hubo en la primera pelea. Entonces saltaron los alambrados, se acercaron al ringside y se armó un quilombo tremendo donde volaron sillas, trompadas y todo lo que esté a mano de la gente. Así se bajó Ali en el primer cuadrilátero que se subió en Argentina. Luego de sacarlo de ese quilombo que se armó en el estadio de Atlanta, lo esperaba un coche que lo iba a llevar a una cena íntima, que no era en Puerto Madero, no era en Retiro, ni en ningún restaurante fino de la capital, sino lo estaban llevando a la avenida Hipólito Yrigoyen al 5300, pleno Lanús, pleno sur del conurbano bonaerense, donde estaba ubicada la fábrica de Virulana Qué Linda. En el auto iban el chofer, un traductor, un delegado de la Unión Obrera Metalúrgica y Lorenzo Spadone, empresario peronista y dueño de la fábrica de Virulana. En la charla que hubo en el auto, Ali comentó que se sentía como en casa. Ahí el traductor le iba comentando lo que los dirigentes sindicales le decían, le venían comiendo la cabeza de que subió al auto prácticamente. Además le iban contando que en el país no había problemas raciales ni de discriminación, que en Argentina eran todos compañeros. En la fábrica lo esperaban alrededor de 100 personas, entre sindicalistas, empresarios y dirigentes políticos, y no era un asadito íntimo así nomás. Además, habían armado un lugar especial que lo bautizaron como el Quincho de la Cordialidad. Ahí se sentaron José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, Lorenzo Miguel, secretario general de la UOM, y en el medio de los dos, Mohamed Ali. Dos hombres importantísimos del peronismo en aquellos tiempos estaban sentados con el que luego sería el boxeador más grande de todos los tiempos. En el asado a Ali se lo vio comodísimo, mucho mejor que en el estadio de Atlanta donde se armó todo ese quilombo. Comió asado, achuras y hasta chori, que en un momento preguntó si los chorizos eran de carne vacuna o de cerdo, teniendo en cuenta que su religión no le permitía comer carne porcina. Obviamente que le dijeron que eran de vaca y siguió comiendo tranquilo. El peronismo siempre se adapta a cualquier circunstancia. En un momento, mientras Ali le daba duro y parejo al Murphy, Carlos Spadone, uno de los empresarios que lo trajo a la Argentina, le acerca una estampita de San Benito de Palermo, un santo negro que tiene nuestro país. Este gesto hizo emocionar a Ali, que abrazó fuerte a Spadone y le dijo que iba a investigar la vida del santo y que, aunque sea musulmán, lo iba a llevar siempre con él. También en la misma velada, Rucci le jugó una pulseada a Ali, donde terminó ganando obviamente el boxeador, aunque fue difícil torcerle el brazo al líder sindical. Casi toda la noche se la pasaron hablando de peronismo, de la vuelta de Perón, de la vida de Perón, o que a los peronistas les decían despectivamente cabecitas negras por su condición de clase, para buscar la complicidad de Ali con su compromiso por los afroamericanos. Todo esto vivió Mohamed Ali en solo 42 horas en Argentina, donde los y las vecinas de Lanús se pueden sentir orgullosos de haber tenido en su localidad al boxeador más grande de todos los tiempos. Antes de despedirnos, tenemos que contar el final épico que tuvo la velada y que resume en parte lo que vivió Ali en este asado. Antes de despedirse de la fábrica, Rucci le comenta a Ali que estaban por crear un sindicato de boxeadores.
Ali, sorprendido por la iniciativa y emocionado también por lo que le comentaron, le dice que eso no existe en ninguna parte del mundo. Rucci, ni lerdo ni perezoso, le contestó: el peronismo tampoco.